Cuando uno observa Chile en esta mitad del año, en realidad se da cuenta que hay un quiebre de las macroestructuras y el escenario de fragmentación criminal en Chile se proyecta complejo en el segundo semestre del año 2026. El análisis de seguridad transnacional en el Cono Sur exige abandonar obviamente el paradigma del cártel vertical estilo Medellín o Cali de los años 90 o incluso el de Sinaloa en los años 2000. Porque la criminología contemporánea y la inteligencia policial demuestran que el mercado ilícito global ha migrado hacia estructuras horizontales de redes de infraestructura y cédulas que son modulares. El aparente debilitamiento que tratan de vender en los noticieros de marcas delictivas como por ejemplo el Tren de Aragua, las fracciones tradicionales de los Chapitos, no constituyen un indicador de pacificación o éxito definitivo del Estado. Por el contrario, representa un proceso de reconfiguración y atomización donde los liderazgos visibles, o sea, los capos, son reemplazados por gerentes logísticos y redes descentralizadas de servicios criminales, con alta capacidad de camuflaje en una economía legal como la chilena. Y a partir de la evidencia empírica, o sea, del análisis de los registros audiovisuales, de las vocerías de la Fiscalía en la Macrozona Norte, que compartía acá en Fontirroy Código Criminal en la sección videos, se observa obviamente una recurrente imprecisión conceptual y analítica por parte de quienes operan la justicia. Confundir unidades de medida lineales con un factor de error de 1000, o sea, mencionar toneladas en lugar de kilogramos de sustancias ilícitas incautadas diariamente, no es una falla meramente oratoria, expone una deficiencia sumamente crítica en la Fiscalía chilena. Primero, impide realizar proyecciones reales sobre el volumen de drogas que ingresan por los nodos fronterizos críticos de la región de Antofagasta y Tarapacá, como Quillagua o Yahue. Y por otro lado, el Estado continúa evaluando el éxito de la política de seguridad pública basándose en el volumen bruto incautado, como el chiste del bombo fica. Trata de mercancía a la sustancia ilícita y habla de que han dañado fuertemente un cártel de droga cuando en realidad no le hacen ni cosquilla. Y no se fijan en la tasa de desarticulación de los activos, el lavado de dinero o, por último, la neutralización de los mandos medios, que son los factores que verdaderamente quiebran la resiliencia de una red delictiva. Entonces, mientras las agencias de persecución penal en Chile concentran sus recursos en la respuesta reactiva y para la tele contra delitos visibles, estoy hablando del sicariato y la extorsión callejera vinculada a remanentes de bandas caribeñas, organizaciones de la macrozona metropolitana de Brasil, estoy hablando del primer comando de la capital, el PCC, y el comando Vermelo, avanzan bajo un modelo de penetración sumamente silenciosa. El PCC no traslada contingentes armados para disputar esquinas. Su estrategia finalmente se basa en dotar de financiamiento, de armas y líneas de suministro a clanes familiares locales o células carcelarias que ya son preexistentes a cambio de exclusividad logística en la salida de cargamento. Y por otro lado, el interés principal de estas macroestructuras radica en el control de la hidrovía que baja por Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y llega a conectarse incluso con Uruguay, y los puertos de la zona central de Chile. Estamos hablando de Paso Los Libertadores, San Antonio, Valparaíso, catalogados por organismos internacionales como los puntos neurálgicos para el envío de clorhidrato de cocaína, hacia Europa, principalmente España, Rotterdam, Ámsterdam y los mercados asiáticos de alto valor que por supuesto incluyen Medio Oriente. Entonces, hay un análisis criminal de la frontera norte chilena
La macrozona norte funciona actualmente como una aduana criminal de entrada debido a la permeabilidad geográfica que tiene. Él es Benito, para los que no lo conocían, el gato de mi suegra. Y la debilidad de los sistemas de control integrado, mientras el discurso político enfatiza el resguardo de los hitos específicos. La realidad táctica criminal opera de la siguiente manera. Primero, se utilizan camiones cisterna, se utilizan vehículos de carga minera pesada, de empresas de transporte legalmente constituidas, para el ocultamiento de sustancias como los recientes decomisos de 450 kilogramos de cannabis y base de cocaína oculto en estructuras modificadas. Y por otro lado, el control de la ruta no se disputa solo con armas, se gestiona mediante la corrupción de baja intensidad y la contratación de redes locales de vaqueanos o pasadores que conocen la dinámica de patrullaje de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Hay una perspectiva criminal para los próximos 6 meses muy heavy en Chile, porque se proyecta obviamente que todo esto aumente. Quiero invitarlos acá al canal de Fontiroy Código Criminal, a hacerse parte del canal, a suscribirse, notificarse, a apretar las campanitas. Somos 645 suscriptores, nos faltan 355 para llegar a los 1000, para que nuestra voz independiente sea escuchada por más gente. Muy pronto, con más de 1000 personas se van a poder hacer miembros del canal y van a poder dejar en diferido, obviamente, sus super thanks. En este video, el quiebre de las macroestructuras y el escenario de fragmentación criminal en Chile en la proyección del segundo semestre del año 2026. Y como ya saben, estoy con mi segundo viaje de esta operación Chile, la pretesis. Estoy preparando ya mi tesis para el próximo año a la macrozona sur, la otra ruta de financiamiento del estallido social. Quiero hacer un paréntesis rápido, pero fundamental en el canal. Del 1 al 8 de octubre voy a iniciar formalmente el despliegue en terreno de mi segunda investigación criminal de campo, concentrándome de lleno en la macrozona sur de Chile. Si la primera etapa nos sirvió para armar el mapa de actores y rescatar documentación clave que no está en la red, este viaje de octubre es donde la investigación académica se conecta con la realidad más compleja del territorio. ¿Cómo va a impactar esto directamente en la tesis? Este viaje es el motor analítico del proyecto. Nos va a permitir 3 cosas cruciales. Primero, validar los patrones logísticos. Con esto vamos a verificar en el propio terreno las rutas, las dinámicas de financiamiento y la infraestructura de los eventos que estamos analizando. Vamos a poder cruzar la teoría con la evidencia. Vamos a poder contrastar los datos de inteligencia criminal recopilados con las dinámicas sociales y de seguridad actuales de la macrozona sur. Y por otro lado, vamos a poder robustecer el rigor metodológico, o sea, convertir hipótesis de escritorio en conclusiones sólidas, en conclusiones técnicas y sobre todo en libres de cualquier sesgo político y corporativo. La meta sigue en pie. Para sostener esta autonomía y cubrir la logística crítica del 1 al 8 de octubre y el traslado a Asunción-Santiago, macrozona sur, recorrer la macrozona sur, volver a Santiago y llegar a Asunción, la meta de esta primera semana de junio se activa hasta el 1 de octubre, solo que aumenta un poco debido a estos desplazamientos que son más grandes que hay que hacer en Santiago y en la zona de la Araucanía. Busco 3000 suscriptores que aporten una luca y que salgan dentro de los más de 120.000 suscriptores que tengo en todas mis redes sociales. Hacer una investigación seria, rigurosa y sin filtro requiere independencia absoluta, y esa independencia solo la financian ustedes de forma voluntaria. Tienen los enlaces de apoyo fijados en el primer comentario y en la descripción del video. Ya son 4 personas que han aportado el 1,67% de la meta. Así que a los que ya se pusieron la camiseta con soporte, gracias por hacer posible este nuevo análisis. Bernardo a través de Global 66, Patricio en PayPal, a quien realizó un depósito en efectivo, Lilian y Georgia en la cuenta RUT del Banco Estado, y a Betty y a Cristian en el Banco Falabella. Muchas gracias a ellos. De no mediar una reforma estructural en materia de seguridad en la metodología de la investigación criminal en Chile,
y en la especialización de las fiscalías de foco, yo proyecto un escenario de seguridad para el cierre del 2026 que es bastante complejo, porque hay un desplazamiento del mercado hacia las drogas de síntesis y nuevas sustancias psicoactivas, la NCP. Hay una tendencia de sustitución paulatina y convivencia del tráfico de cannabis y cocaína con la importación masiva de drogas sintéticas. Estamos hablando de MDMA, ketamina y algunos análogos del fentanilo, ya sea natural o ya sea químico. Y el mecanismo sería el flujo inverso, la utilización de las rutas marítimas provenientes de puertos del norte de Europa, estoy hablando de Ámsterdam y Rotterdam, hacia los terminales portuarios chilenos, y este mercado genera mayores márgenes de ganancia por volumen físico, facilitando el contrabando y disminuyendo la efectividad de las incautaciones basadas en la inspección visual tradicional. Entonces acá hay una mutación de la extorsión a la criminalidad corporativa ficticia, hay una reducción de la extorsión directa en la vía pública, esa vacuna que genera alta alerta policial, y migración hacia esquemas de fraudes digitales un poco más complejos, estafa mediante aplicaciones de préstamo y la creación de redes de comercio informal controladas por cooperativas delictivas. Hay blanqueo de capitales mediante la adquisición de activos inmobiliarios de bajo valor, sobre todo en la macrozona sur, flotas de transporte menor, estamos hablando de deliveries y de taxis, y uso intensivo de criptoactivos para el arbitraje internacional de los fondos. Por otro lado, hay una consolidación de las cárceles chilenas como centros de operaciones y reclutamiento estable. Ustedes ya ven que el gobierno cambió de nuevo el discurso sobre las cárceles y todavía no cambia el director y el alto mando de gendarmería. Por ende, se va a instalar una institucionalización del crimen intrapenitenciario, pero no porque el director y el alto mando sean parte del crimen organizado, sino que no saben cómo combatirlo. Básicamente eso. Entonces, la saturación del sistema penitenciario debido al aumento de prisiones preventivas está generando un caldo de cultivo idóneo para que las bandas internacionales absorban a la delincuencia como un local. Se proyecta un incremento de la sofisticación en la corrupción, sobre todo funcionaria en los perímetros de seguridad de gendarmería, para garantizar la continuidad de las comunicaciones. Estoy hablando de los sistemas satelitales y celulares de última generación encriptados que se están usando dentro de las cárceles. Sobre la violencia de fragmentación, o sea, sobre los homicidios de baja intensidad pero de alta frecuencia, hay una tendencia que es la estabilización o leve aumento de la tasa de homicidio, pero con un cambio en su naturaleza, menor cantidad de masacres visibles y mayor cantidad de ejecuciones selectivas y desapariciones, homicidios instrumentales. El mecanismo, al romperse la hegemonía de los grandes cárteles, las pequeñas células locales independientes, o sea, las subfacciones desplazadas, van a empezar a competir violentamente por zonas específicas de microtráfico y control de mercados informales en capitales regionales. Así que atentos con esto. La conclusión criminológica, para Código Criminal es taxativa. Chile no enfrenta un argumento cuantitativo de la delincuencia común, sino un salto cualitativo hacia la tercera generación de crimen organizado. Si las agencias del Estado, como el Ministerio Público, Aduanas, Policía y la Dirección de Territorio Marítimo, persisten en operar de forma aislada, sin rigurosidad técnica, celebrando incautaciones de quilajes como si fuesen victorias estratégicas de escala industrial, y que en realidad no son absolutamente nada, la brecha de asimetría táctica se va a consolidar. La próxima generación criminal no necesita capos mediáticos, requiere y ya está construyendo una burocracia delictiva, eficiente, silenciosa y por supuesto altamente rentable. Queridos amigos, en este programa Fragmentación Criminal en Chile, proyección para el segundo semestre del año 2026, espero que este informe táctico les sirva para entender lo que viene en Chile,
distribúyanla dentro de sus partidos políticos. Si usted es oficial de las policías, si usted es oficial de la PDI, si usted es carabinero, agente policial, miembro de la aduana, de la unidad de análisis financiero, del servicio de impuestos internos o del otro lado, preste atención con estos puntos porque realmente esto es lo que va a converger en los próximos 6 meses, porque se ve que definitivamente las policías chilenas no están preparadas, ni siquiera la fiscalía. Un fiscal que confunde kilos con toneladas y no tiene claro lo que incautó en la semana que hace un informe, realmente habla de la poca capacidad que están teniendo para combatir el nuevo crimen organizado transnacional. Nos vemos en un próximo video acá en Fontiroy, Código Criminal.